Bienvenidos sean todos. Aquí podrán aprender de desarrollo web y más. En el vídeo estreno de este canal, vengo a traerles este paquete que pueden integrar a sus webs de Laravel para convertirlas en web apps instalables en sus equipos de escritorio o móvil. Tienen el enlace a mi repositorio de GitHub del proyecto donde podrán apreciar las instrucciones para su instalación en la descripción del vídeo. Para esta ocasión, realizaremos la instalación en un proyecto nuevo de Laravel con Jetstream. Si vemos la página oficial de Jetstream, podemos seguir los comandos de instalación. Primero creamos nuestro proyecto de Laravel. Una vez creado, ingresamos a la carpeta de nuestro proyecto. Luego de ingresar en la carpeta debemos requerir el paquete de Jetstream para instalar en nuestro proyecto. Mientras se baja el paquete, podemos ver en la web un aviso en rojo, donde nos indican que este paquete debe ser instalado solo en aplicaciones nuevas. Esto es ya que, durante su instalación, hace cambios a nuestros archivos de rutas, templates, entre otros. También podemos ver que disponemos de dos opciones para consumirlo. La primera es la iWire, mientras que la segunda es inercia. Tal vez algunos no conozcan, pero la iWire es para trabajar un front con Blade, donde crearemos componentes reutilizables para nuestra web app. Mientras que los que manejen JavaScript con mayor familiaridad o quieran aprender, pueden usar inercia. En nuestro caso, vamos a utilizar Livewire, pero el paquete puede ser empleado con ambas opciones. Mientras se configura, veamos el paso final de la instalación. Necesitaremos instalar npm, esto es con el comando npm install. Opcionalmente podemos compilar para crear nuestros archivos de CSS y JavaScript con el comando npm run build. Ahora vamos a abrir nuestro proyecto con Visual Studio Code. Una forma sencilla es ejecutar el comando code y la ruta de nuestro proyecto. En nuestro archivo de entorno, vamos a agregar la configuración de conexión para nuestra base de datos para el demo. Podrán ver que esta es una base de datos en limpio. Y finalmente ejecutamos las migraciones. Si la conexión está correcta, refrescamos la página y veremos las tablas que se crearon. Muy bien, ahora, podemos abrir la terminal integrada de Visual Studio Code y dividimos a dos columnas. Vamos a activar nuestro servidor y la compilación en modo de desarrollo. Esto es con los comandos phpartisanserve y npm run dev. Si ingresamos a la URL que nos arroja, podremos ver nuestra web activa, con las funcionalidades para hacer login y registro de usuarios, entre otras. Podrán observar que, en ciertas secciones, dependemos de la navegación hacia atrás del navegador. Ahora que tenemos nuestra web funcionando, vamos a convertirla en una web app instalable con nuestro nuevo paquete disponible. Si vamos al repositorio oficial, podemos ver que nos indican que la funcionalidad se activará en localhost y si es para entornos de producción, necesitamos HTTPS para funcionar. Para instalarlo, podemos agregar la dependencia en nuestro archivo composer.json. O podemos ejecutar el comando composer require seguido del nombre de nuestro paquete. Vamos a ello. Mientras se instala, vamos a copiar el comando para hacer públicos los archivos del paquete en la aplicación. Bien, ya terminó la instalación, prosigamos. Se creará un archivo de configuración que podemos personalizar.
Tenemos un directorio con los iconos de la aplicación que debemos reemplazar. Podemos mirar el trabajador del servicio, el cual podemos editar si deseamos. Finalmente, para que todo funcione, debemos agregar a nuestros encabezados la directiva de blade del paquete. La página principal de Jetstream con Livewire que vimos antes se encuentra en nuestro archivo welcome. Antes de cerrar el head, agreguemos la directiva. Para finalizar, podemos editar la vista offline. Esta se mostrará cuando el dispositivo no tenga conexión a Internet. Ahora, si refrescamos la página, podemos ver que se nos muestra un aviso de instalación de nuestra web app. Tiene el nombre por defecto, ya que no lo modificamos. Si le damos en instalar, en algunos navegadores le indica que accesos directos desea agregar, en otros solo los crea. Seleccionemos los que deseemos del aviso de nuestro navegador y pulsemos permitir. Como podrán ver, tenemos la misma funcionalidad de antes, pero se lanza el acceso directo como aplicativo. Los botones de retroceso y adelante ya no los tenemos. Esto significa que debemos agregar toda la navegabilidad en nuestra web app. Si minimizamos, podremos ver el icono de acceso directo a nuestra web app. Como pueden ver, con este paquete sin muchas complicaciones, podemos convertir nuestras webs en web apps instalables, en equipos de escritorio y móvil. En algunos sitios, le pueden encontrar como nombre Web App Progresiva. La progresividad viene de los lanzamientos de nuevas características en nuestro aplicativo. Si el tema les resultó de interés, compartan con sus amigos y suscríbanse para mayor contenido. Si el vídeo gustó, los espero en una próxima entrega, donde les enseñaré cómo construir su propio servidor para aplicaciones de intranet. Activen la campanita para estar atentos.